todos mis paisanos que han fracasado allá en el desierto, Phoenix, Arizona. Y no se me agüiten, compas, puro para adelante. Voy a cantar un corrido de mi historia verdadera, lo que a mí me sucedió para cruzar la frontera. Pues yo sin imaginarlo, cuando salí de mi tierra, febrero del 2007, cuando yo di mi salida a los Estados Unidos, dejé sola a mi familia, mas no me puse a pensar el riesgo que corre a mi vida. Cuando entramos al desierto, a la hora de oscurecer, pues yo siguiendo al coyote para no irme a perder. Pero después de 2 noches, oigan lo que me esperé. Un día por la mañanita, el guía nos abandonó. Él se fue para otro lado, quién sabe a dónde durmió. Y a la hora de caminar, el coyote no volvió. Y también quiero saludar a mis compadres allá en Piedra Grande, Sinzotepec, especialmente para el señor Crescenciano Merino, Salomón Merino y al señor Elpidio Hernández. ¡Ánimo, compadre! Como a las 10 de la noche, nos dimos por caminar, sin coyote y sin nada, y así logramos cruzar. Mas nunca me imaginaba que nos iban a agarrar. Fue allá en Tucson, Arizona, lugar a donde llegamos, pues yo estaba muy contento. Pensé que ya había cruzado, y antes de llegar a Phoenix fue donde nos agarraron. Me da tristeza, señores, al ver lo que sucedió. La policía del estado con la migra nos mató. Nos llevaron detenidos y en Nogales nos mató. Y recordamos a la amigaza